Encontré cabellos rubios en el coche de mi marido. Cuando revisé su teléfono, descubrí que me estaba engañando. Pero como a ella le gustaba dejar su pelo por ahí, le di una pequeña ayuda. La taza de café azul temblaba en la mano de Catalina Morales mientras miraba el largo cabello rubio atrapado entre sus dedos. Lo había encontrado metido en el asiento del pasajero del coche de Roberto, brillando como una acusación silenciosa bajo la luz del sol de la tarde. No era la primera vez que notaba algo fuera de lugar, pero era la primera prueba que no podía racionalizar. Catalina dejó la taza en la encimera de la cocina, su mente iba a 1000 por hora. 53 años de experiencia le habían enseñado a confiar en sus instintos, y algo en el comportamiento de Roberto le había parecido extraño desde hacía meses. Las noches hasta tarde en la oficina, las misteriosas emergencias de trabajo de fin de semana, la repentina atención a su apariencia, todos los signos clásicos que ella, tontamente, había ignorado. Había estado casada con Roberto durante 27 años. 27 años construyendo una vida juntos. Y ahora, este único mechón de cabello rubio amenazaba con deshacerlo todo. Hizo girar el cabello entre sus dedos, estudiando su longitud y color. El propio cabello de Catalina era oscuro con sutiles mechones grises que había comenzado a aceptar. Este cabello era joven, vibrante, del tipo que pertenecía a una mujer que todavía creía en los finales felices. Catalina casi sintió lástima por ella, quienquiera que fuese. Necesito pruebas, se susurró a sí misma, colocando el cabello en un sobre pequeño y metiéndolo en su bolsillo. La casa se sentía demasiado silenciosa, de repente, demasiado vacía a pesar de los muebles cómodos y las fotos familiares que adornaban las paredes. Fotos de tiempos más felices, fotos que ahora parecían artefactos de otra vida. Catalina caminó hacia la ventana, mirando la calle de Coyoacán donde su vida había echado raíces. El vecindario era tranquilo, con céspedes bien cuidados y vecinos amigables que no sabían nada de la tormenta que se gestaba dentro del hogar de los Morales. Ella y Roberto siempre habían sido la pareja que los demás admiraban, exitosos, estables, aparentemente perfectos. La idea de que esa fachada se desmoronara le revolvió el estómago. Su teléfono vibró en la encimera. Un mensaje de texto de Roberto. Trabajando hasta tarde de nuevo. No me esperes despierta. La mandíbula de Catalina se tensó al leer el mensaje. ¿Cuántas veces había recibido este mismo texto en los últimos meses? ¿Cuántas veces le había creído? El conocido dolor de la decepción se instaló en su pecho, pero esta vez venía acompañado de algo más, determinación. En lugar de responder con su habitual, está bien, te quiero, Catalina dejó el teléfono y se dirigió a su oficina compartida en casa. El portátil de Roberto estaba sobre el escritorio, protegido por contraseña, pero no fuera de su alcance. Después de 27 años de matrimonio, conocía todas sus contraseñas, combinaciones de la fecha de su aniversario y el número de su antigua casa. Tan predecible, tan descuidado. Los dedos de Catalina dudaron sobre el teclado. ¿Realmente quería saber? ¿Podría soportar lo que podría encontrar? El cabello rubio parecía arder en su bolsillo, empujándola a seguir adelante. Escribió la contraseña y contuvo la respiración mientras la pantalla cobraba vida. Su correo electrónico se abrió automáticamente y Catalina comenzó a desplazarse. Nada inusual al principio, correspondencia de trabajo, promociones de tiendas en línea, boletines informativos. Entonces lo vio. Escondido entre un recordatorio de reunión y un extracto de tarjeta de crédito había un correo electrónico con el asunto, no puedo esperar al viernes. El nombre del remitente hizo que su corazón se hundiera, Ámbar Villalobos. El mensaje era breve pero condenatorio. Tu esposa está en casa de tu suegra este fin de semana, ¿verdad? No puedo esperar a tenerte para mí sola durante 2 días enteros. La última vez en tu cama fue increíble. Con amor, a Catalina se reclinó, el aire escapó de sus pulmones como si la hubieran golpeado. Roberto no solo estaba teniendo una aventura, estaba trayendo a esta mujer a su casa, a su cama. Cada vez que Catalina estaba fuera, la traición dolía más de lo que podría haber imaginado. Pensó en todos los fines de semana que había pasado con Marta, la madre de Roberto, dándole espacio para trabajar o tiempo para relajarse. Todos esos fines de semana había estado con ella. Con Ámbar. Luchando contra el impulso de gritar, Catalina continuó su búsqueda, encontrando más correos electrónicos,
copias de seguridad de mensajes de texto, incluso fotos. Nada explícito, pero lo suficientemente íntimo como para confirmar lo que ahora sabía que era verdad. Roberto y Ámbar llevaban viéndose al menos 6 meses. 6 meses de mentiras, 6 meses de traición. Cerró el portátil y regresó a la cocina, su mente inquietantemente tranquila a pesar del caos de emociones que amenazaba con abrumarla. Este fin de semana, se suponía que volvería a visitar a Marta. Roberto había sido particularmente insistente al respecto, alegando que su madre se sentía sola. Ahora entendía por qué. Catalina se sirvió una copa de vino y se sentó a la mesa de la cocina, sopesando sus opciones. Podía enfrentarse a Roberto de inmediato, pero ¿qué lograría con eso? Una negación seguida de una admisión reacia, lágrimas, promesas de cambiar, el guión predecible del infiel descubierto. Podía dejarlo, hacer las maletas y alejarse de casi 3 décadas de matrimonio. O podía hacer algo completamente diferente. La idea le vino lentamente, como una marea oscura que avanza. Si Roberto quería traer a su amante a su casa, quizás Catalina debería prepararles una bienvenida adecuada. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos mientras comenzaba a planificar. A la mañana siguiente, Catalina llamó a Marta, confirmando su visita de fin de semana con un entusiasmo que la sorprendió incluso a ella misma. «Estoy deseando que llegue», le dijo a su suegra. «Solo necesito preparar algunas cosas antes de irme el viernes». «Eres demasiado buena con él», respondió Marta, su voz cálida de afecto. «No te merece, ¿sabes?» «Si supieras cuánta razón tienes», pensó Catalina. «Estoy haciendo su pastel favorito», dijo en su lugar, para dejarlo para el fin de semana. Después de colgar, Catalina condujo hasta las farmacias San Pablo al otro lado de la ciudad, donde nadie la reconocería. Paseó por los pasillos casualmente antes de seleccionar un paquete de potentes somníferos, del tipo que te deja inconsciente durante horas, del tipo que aseguraría un sueño profundo e ininterrumpido. De vuelta en casa, instaló una pequeña y discreta cámara en el dormitorio, posicionada para capturar la cama en la mayor parte de la habitación. Otra fue a la cocina, enfocada en la encimera donde dejaría el pastel. Catalina probó ambas transmisiones en su teléfono, satisfecha con la vista clara que cada una proporcionaba. El viernes por la mañana, horneó el pastel, un rico postre de chocolate que siempre había sido el favorito de Roberto. Mientras el pastel se enfriaba, trituró 12 pastillas de somnífero hasta convertirlas en un polvo fino y lo incorporó al glaseado de chocolate, revolviendo hasta que no quedó rastro. Suficiente para asegurar que durmieran profundamente, pero no lo suficiente como para causar un daño real. Catalina no buscaba hacerles daño físico, tenía en mente algo mucho más devastador. Glaseó el pastel con un cuidado meticuloso, dejándolo prominentemente expuesto en la encimera de la cocina con una nota: «Pensé que podrías disfrutar esto mientras estoy fuera. Con amor, C». En su bolso de viaje, junto con su ropa y artículos de aseo, Catalina empacó una maquinilla de cortar pelo de calidad profesional que había comprado específicamente para esta ocasión, del tipo que se usa en los salones, con múltiples ajustes y accesorios. Le había costado una pequeña fortuna, pero Catalina lo consideraba una inversión en justicia. Mientras se preparaba para irse, Catalina escuchó la llave de Roberto en la puerta principal. Rápidamente se colgó el bolso al hombro y esbozó una sonrisa. «¿Ya te vas?», preguntó Roberto, besándola en la mejilla. Olía a una colonia cara, otro cambio reciente que había notado pero ignorado. «Sí, tu madre me espera para cenar», respondió Catalina, estudiando su rostro. Parecía ansioso, casi juvenil en su emoción. ¿Cómo no lo había notado antes? «Que te diviertas», dijo él, ya buscando su teléfono. Escribiéndole a ella, sin duda, pensó. A Ámbar, la rubia cuyo cabello lo había revelado todo. «Hice tu pastel favorito», dijo Catalina, señalando la cocina, «por si te da hambre este fin de semana». Roberto miró el pastel, luego a ella. Por un momento, algo parecido a la culpa cruzó sus facciones. «No tenías por qué hacerlo». «Quería hacerlo», le aseguró Catalina, apretándole suavemente el brazo. «Quiero que disfrutes mientras estoy fuera». Salió de la casa con una última mirada a Roberto, que ya se estaba aflojando la corbata, preparándose para su fin de semana de traición. Poco sabía él que Catalina había orquestado una traición propia, una que dejaría una marca mucho más permanente. En su coche,
Catalina revisó las transmisiones de la cámara en su teléfono una última vez antes de marcharse. Todo estaba listo. Ahora solo tenía que esperar a que cayera la noche y a que su plan se desarrollara. Las conocidas carreteras que llevaban a casa de Marta parecían diferentes de alguna manera, iluminadas por el conocimiento de que cuando regresara, nada volvería a ser igual. La oscuridad se había apoderado del vecindario. Para cuando Catalina entró en el tranquilo aparcamiento de un Vips abierto 24 horas a 5 kilómetros de su casa, le había dicho a Marta que no se sentía bien y que necesitaba acostarse, comprándose así varias horas de soledad en la habitación de invitados. Ahora, con su suegra creyendo que estaba dormida, Catalina se sentó en su coche, viendo la transmisión en vivo de las cámaras de su casa en su teléfono. Roberto le había enviado un mensaje de texto antes. Ya te echo de menos. Noche tranquila con archivos de trabajo. La mentira le salía tan fácilmente ahora, fluyendo a través de su matrimonio como veneno. Catalina había respondido con igual deshonestidad, interpretando el papel de la esposa confiada por última vez. Exactamente a las 8:15 de la noche, unos faros barrieron la entrada de su casa. Catalina amplió la imagen de la cámara de la cocina mientras Roberto se apresuraba hacia la puerta, arreglándose la camisa y pasándose una mano por el pelo. La puerta principal se abrió y allí estaba ella, Ámbar Villalobos, joven, hermosa, con un largo cabello rubio que le caía en cascada por los hombros, el mismo cabello rubio que Catalina había encontrado en su coche. Tu esposa se ha ido de verdad todo el fin de semana, la voz de Ámbar llegó claramente a través del audio de la cámara. Dejó su bolso de viaje en el suelo, ya sintiéndose como en casa. Está en casa de mi madre hasta el domingo por la tarde, respondió Roberto, atrayéndola en un abrazo. Tenemos la casa para nosotros solos. Los dedos de Catalina se apretaron alrededor de su teléfono mientras los veía besarse apasionadamente en la entrada de la casa que ella había decorado, la casa que había convertido en un santuario para su matrimonio. Se trasladaron a la cocina, donde Ámbar vio el pastel de chocolate. ¿Te dejó pastel?, se rió Ámbar, pasando el dedo por el glaseado y probándolo. ¡Qué tierno! Tu esposa es una idiota. Roberto tuvo la decencia de parecer incómodo. No la llames así. ¿Por qué no? No tiene ni idea de lo que está pasando delante de sus narices. Ámbar saltó sobre la encimera, balanceando las piernas. Vamos a cenar pastel. Pensé que podíamos pedir comida a domicilio, sugirió Roberto, ya buscando su teléfono. Esa trattoria que te gusta hace entregas. Primero el pastel, insistió Ámbar, atrayendo a Roberto hacia ella. Esta noche tengo antojo de dulce. En la penumbra del aparcamiento del restaurante, Catalina se permitió una pequeña sonrisa. Todo procedía exactamente como estaba planeado. Vio cómo Roberto cortaba 2 generosas porciones de pastel, sirviendo vasos de leche para acompañar el rico postre. Comieron en la isla de la cocina, dándose bocados entre besos, riéndose de chistes privados, completamente inconscientes de la audiencia invisible que documentaba su traición. Catalina pidió un café en el restaurante, preparándose para la espera. El somnífero haría efecto en 1 hora, posiblemente antes, dados los estómagos vacíos y el alcohol que ahora estaban añadiendo a la mezcla. Roberto había abierto una botella de vino tinto, sirviendo generosas copas para ambos. A las 9:30, los efectos del medicamento se hicieron evidentes. Ámbar bostezaba repetidamente, sus movimientos se volvían lentos mientras ella y Roberto se trasladaban al sofá de la sala de estar. Roberto también luchaba por mantener los ojos abiertos, su discurso ligeramente arrastrado mientras sugería que se fueran al dormitorio. Catalina miró la hora. Tendría que actuar pronto. El viaje a casa le llevaría 15 minutos, y quería estar segura de que estuvieran profundamente dormidos antes de entrar en la casa. Pagó su café y regresó a su coche, viendo la transmisión del dormitorio mientras Roberto y Ámbar se desplomaban en su cama matrimonial, todavía completamente vestidos, sucumbiendo al potente sedante. A las 10:45, convencida de que ambos estaban profundamente dormidos, Catalina condujo a casa. Sus manos estaban firmes en el volante, su mente concentrada en la tarea que tenía por delante. No era una decisión precipitada tomada en el calor de la ira, era justicia calculada, planeada con la precisión de alguien que había llegado a su punto de quiebre. La casa estaba en silencio cuando entró, usando su llave para abrir la puerta principal. Se movió sigilosamente por los espacios familiares,
pasando junto a los platos sucios de pastel en la cocina, junto a las copas de vino en la mesa de centro, subiendo las escaleras hasta el dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta, derramando una franja de luz en el pasillo. Catalina la empujó lentamente, revelando a Roberto y Ámbar despatarrados sobre la cama. Roberto roncaba suavemente, un brazo arrojado sobre la cintura de Ámbar. El cabello rubio de la joven se extendía sobre la almohada de Catalina como oro derramado, un insulto final en una larga lista de traiciones. Catalina dejó su bolso en silencio y sacó la maquinilla de cortar pelo. Había practicado su uso en una peluca que había comprado, asegurándose de saber exactamente cómo manejar el dispositivo. Ahora, la enchufó a la toma de corriente de la pared y se acercó a la cama. De pie sobre Ámbar, Catalina sintió una inesperada oleada de piedad. Esta joven, por muy cómplice que fuera en la aventura, también había sido engañada. Roberto probablemente le había contado las mismas mentiras que a otras antes que ella, que su matrimonio no tenía amor, que Catalina no lo entendía, que planeaba dejarla pronto. Catalina se preguntó cuántas veces Roberto había hecho estas promesas, cuántas mujeres las habían creído. El momento de compasión pasó rápidamente cuando Catalina recordó las palabras de Ámbar: tu esposa es una idiota. Con renovada determinación, encendió la maquinilla, el suave zumbido apenas audible por encima de los ronquidos de Roberto. Trabajando metódicamente, Catalina afeitó una franja de 5 centímetros de ancho desde la frente de Ámbar hasta la coronilla, revelando el pálido cuero cabelludo debajo. El cabello rubio cayó fácilmente, acumulándose en la almohada y las sábanas. Catalina creó un inconfundible camino de calvicie que no podía ocultarse con un peinado ingenioso o un sombrero, un recordatorio visible de los acontecimientos de la noche que duraría meses. Cuando terminó, Catalina recogió la mayor parte del cabello caído, dejando solo lo suficiente en las sábanas para dejar clara la situación cuando despertaran. Apagó la maquinilla y la colocó con cuidado en la mano derecha de Roberto, colocando sus dedos alrededor del mango. Por la mañana, cuando Ámbar descubriera su cabello arruinado, no habría duda de quién era el responsable. Catalina dio un paso atrás para examinar su trabajo. La cámara lo capturó todo, pruebas que podría necesitar más tarde, pero también un registro de este momento de poder recuperado. No sintió satisfacción, ni alegría en su venganza, solo una reivindicación vacía que la dejó sintiéndose hueca en lugar de realizada. Guardó la maquinilla en su bolso junto con el cabello que había recogido e hizo una última revisión de la habitación. Roberto y Ámbar permanecían profundamente inconscientes, ajenos al drama que se había desarrollado o al caos que les esperaba por la mañana. Catalina retiró la cámara, asegurándose de que no fuera descubierta, y salió silenciosamente de la habitación. Abajo, recuperó también la cámara de la cocina. Su presencia en la casa no había dejado rastro, excepto, por supuesto, por el cabello perdido de Ámbar. Catalina salió por la puerta principal, cerrándola con llave detrás de ella. El vecindario estaba en silencio, las casas a oscuras excepto por la luz ocasional de un porche. Nadie había sido testigo de su llegada o partida. En su coche, Catalina se sentó un momento, dándose cuenta de que acababa de cruzar una línea de la que nunca podría retroceder. Su matrimonio había terminado. Había terminado mucho antes de esta noche. Pero ahora no había posibilidad de reconciliación, ninguna oportunidad de fingir que esto no había sucedido. Había tomado su decisión, al igual que Roberto había tomado la suya. El viaje de regreso a casa de Marta fue surrealista. Las luces de la calle se desdibujaban mientras Catalina contemplaba la mañana que estaba por venir. ¿La llamaría Roberto presa del pánico? ¿Intentaría explicar lo que había sucedido? ¿O simplemente esperaría su regreso el domingo, fingiendo que todo era normal? Cualquiera que fuera su respuesta, Catalina sabía que la enfrentaría con la misma calma y determinación que había guiado sus acciones esa noche. Aparcó en la entrada de Marta y entró sigilosamente en la casa usando la llave de repuesto que su suegra le había dado años atrás. La mujer mayor siempre había tratado a Catalina como a una hija, comentando a menudo que era lo mejor que le había pasado a Roberto. ¿Qué pensaría Marta cuando supiera la verdad? Catalina apartó el pensamiento mientras subía sigilosamente las escaleras hacia la habitación de invitados. El sueño no llegó fácilmente. Catalina permaneció despierta, reviviendo los acontecimientos de la noche, preguntándose si había ido demasiado lejos o no lo suficiente. Al amanecer, había tomado otra decisión. Marta merecía saber la verdad sobre su hijo.
No hoy, quizás no mañana, pero pronto. La traición de Roberto se extendía más allá de su esposa para incluir a su madre, que había sido utilizada sin saberlo como coartada para su infidelidad. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas mientras Catalina finalmente se sumía en un sueño inquieto. En sus sueños, cabellos rubios caían como nieve, cubriéndolo todo en un manto silencioso y acusador. Se despertó con el sonido de su teléfono, una notificación de mensaje de texto. Con el corazón palpitando, Catalina alcanzó su teléfono. ¿Era Roberto, descubriendo lo que había hecho? Pero el mensaje no era de su marido. Era de Marta, haciéndole saber que el desayuno estaba listo cuando quisiera unirse a ella. Catalina cerró los ojos, agradecida por el respiro temporal. En unas pocas horas, su teléfono sonaría con noticias de casa, pero por ahora, desayunaría con su suegra, manteniendo la ilusión de normalidad un poco más. Mientras se vestía para el día, Catalina vio su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera, más vieja, quizás, pero también más fuerte. Quienquiera que hubiera sido ayer, hoy era alguien nuevo, alguien que se había negado a ser una víctima, alguien que había recuperado el control de la única manera que conocía. Si eso la hacía valiente o cruel, justificada o vengativa, estaba por verse. Pero una cosa era cierta, no había vuelta atrás. Catalina se sentó frente a Marta en la mesa del desayuno, obligándose a comer. A pesar del nudo de ansiedad en su estómago, la mujer mayor había preparado un festín de tortitas, bacon y fruta fresca, comida reconfortante que Catalina apenas podía saborear. Marta charlaba amigablemente sobre su club de jardinería y una próxima recaudación de fondos comunitaria, ajena a la agitación detrás de la educada sonrisa de su nuera. ¿Estás segura de que te sientes mejor?, preguntó Marta, rellenando la taza de café de Catalina. ¿Pareces cansada, querida? Catalina logró una pequeña sonrisa. Simplemente no dormí bien. Cama nueva y todo eso. La mentira salió fácilmente, aunque sintió una punzada de culpa por engañar a Marta, que siempre le había mostrado nada más que amabilidad. Roberto llamó esta mañana, mencionó Marta casualmente, para asegurarse de que llegaste bien. ¡Qué chico tan considerado! Catalina casi se atraganta con el café. Roberto había llamado a su madre. Eso era inesperado. ¿Ya había descubierto lo que Catalina había hecho? ¿Estaba tratando de confirmar su paradero? ¿A qué hora llamó?, preguntó Catalina, luchando por mantener la voz uniforme. Alrededor de las 7, creo. Le dije que todavía estabas durmiendo. Marta estudió el rostro de Catalina. ¿Está todo bien entre ustedes dos? Antes de que Catalina pudiera formular una respuesta, su teléfono vibró contra la mesa. El nombre de Roberto apareció en la pantalla. El corazón de Catalina martilleaba en su pecho mientras se excusaba y salía al porche trasero de Marta para atender la llamada. Hola, respondió, con la voz deliberadamente somnolienta. ¿Catalina? La voz de Roberto era tensa, controlada. ¿Cómo está mamá? Está bien. Me preparó tortitas para el desayuno. Catalina se apoyó en la barandilla del porche, esperando. ¿Pasa algo? Siguió un instante de silencio. No, todo está bien. Solo quería saber cómo estabas. Otra pausa. ¿Cuándo vuelves a casa mañana? Alrededor de las 5, probablemente. ¿Por qué? Por nada. Solo curiosidad. Roberto se aclaró la garganta. Debo irme. Tengo trabajo que terminar. Está bien. ¿Te quiero? Las palabras se sintieron extrañas en su lengua. Yo también. La llamada terminó. Catalina miró el teléfono, perpleja. Roberto sonaba tenso, pero no aterrorizado. Ámbar no se había despertado todavía, ¿o había pasado algo más? Abrió la grabación guardada de la noche anterior, avanzando rápidamente hasta la hora actual. El dormitorio estaba vacío, la cama deshecha pero abandonada. Desafortunadamente, sin las cámaras todavía en su lugar, no tenía forma de saber lo que estaba sucediendo en tiempo real. Regresó a la mesa del desayuno, donde Marta estaba recogiendo los platos. ¿Todo bien?, preguntó la mujer mayor. Sí, solo Roberto preguntando cómo estoy. Catalina ayudó a recoger los platos restantes.
Marta, ¿has notado algo diferente en Roberto últimamente? Marta se detuvo, con el paño de cocina en la mano. ¿Diferente cómo? Catalina vaciló. No era así como había planeado tener esta conversación. Trabajando hasta tarde más a menudo, distraído. No lo sé. Quizás no sea nada. Marta secó un plato lentamente, con expresión pensativa. A veces me recuerda a su padre, dijo finalmente, demasiado, si soy sincera. ¿Qué quieres decir? Eduardo era un buen hombre en muchos aspectos. Fiel no era uno de ellos. Marta dejó el plato con cuidado. Me quedé porque eso es lo que hacían las mujeres de mi generación. Pero siempre esperé que Roberto fuera mejor. Catalina se sentó, atónita por la inesperada confesión. Marta, yo. Si algo está pasando, Catalina, no tienes que protegerlo. No conmigo. Los ojos de Marta, tan parecidos a los de su hijo, eran claros y directos. Y ciertamente no tienes que quedarte. El momento quedó suspendido entre ellas, una oportunidad para la verdad. Pero Catalina no estaba lista. Todavía no. No hasta que supiera cómo se había desarrollado su plan. Gracias, dijo simplemente. Eso significa mucho. El resto del día pasó en una neblina de charla trivial y quehaceres. Catalina ayudó a Marta con su jardinería, preparó el almuerzo e incluso la acompañó al supermercado, todo mientras revisaba obsesivamente su teléfono en busca de alguna comunicación de Roberto. No llegó nada. A última hora de la tarde, los nervios de Catalina estaban a flor de piel. Se excusó para tomar un baño, cerrando la puerta del baño con llave antes de volver a ver las imágenes del dormitorio de la noche anterior. Observó de nuevo cómo colocaba la maquinilla en la mano de Roberto, creando la escena perfecta de culpa. Pasara lo que pasara ahora, a Roberto le costaría mucho explicar las pruebas. Esa noche, mientras ella y Marta veían una película en la sala de estar, el teléfono de Catalina finalmente sonó con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Sé lo que hiciste. Tenemos que hablar. La sangre de Catalina se heló. Ámbar, tenía que ser ella. ¿Pero cómo había conseguido su número? Del teléfono de Roberto, muy probablemente. Catalina consideró sus opciones, finalmente escribiendo una respuesta simple. No sé de qué estás hablando. La respuesta llegó rápidamente. El pastel, las cámaras, mi pelo. No te hagas la tonta. Así que Ámbar había encontrado las cámaras. Catalina no lo había previsto. Las había quitado, sí, pero tal vez se le había escapado algo, un cable de carga, un soporte, algún pequeño detalle que la había delatado. Llegó otro texto. No le voy a decir a Roberto que fuiste tú. Él cree que lo hizo estando inconsciente, pero quiero dinero por lo que me hiciste. Catalina leyó el mensaje 2 veces, sorprendida. Ámbar la estaba chantajeando, y Roberto creía que él mismo le había cortado el pelo. Era un giro inesperado, y posiblemente ventajoso. ¿Cuánto?, respondió Catalina, ganando tiempo. 200.000 pesos en efectivo. O le cuento todo a Roberto y voy a la policía. Catalina casi se ríe de lo absurdo de la situación. Ir a la policía y decir que la esposa de su amante casado le había hecho un desafortunado corte de pelo mientras dormía en la cama de dicha esposa. Además, Catalina tenía la prueba en vídeo de su aventura. Si alguien debía preocuparse por la exposición, eran Ámbar y Roberto. Necesitaré tiempo para conseguir esa cantidad de dinero, respondió Catalina por escrito. Reunámonos el lunes. Bien. En la cafetería en la calle Francisco Sosa, a mediodía. Una pausa, luego, y no pienses en echarte atrás. Tengo fotos de las cámaras que plantaste. Catalina dejó el teléfono, con la mente a toda velocidad. Era una complicación inesperada, pero quizás podría jugar a su favor. Si Roberto realmente creía que le había cortado el pelo a Ámbar en algún tipo de estado inducido por el sueño, eso podría ser incluso mejor que su plan original. La culpa y la confusión lo carcomerían. Y Ámbar claramente no le había dicho la verdad, al menos no todavía. ¿Malas noticias?, preguntó Marta, notando la distracción de Catalina. Solo trabajo, mintió Catalina.
Un problema que hay que solucionar el lunes. Más tarde esa noche, sola en la habitación de invitados, Catalina revisó su plan. Tenía la intención de regresar a casa el domingo por la noche, confrontar a Roberto con su conocimiento de la aventura y usar la evidencia en vídeo como palanca en su inevitable divorcio. Pero ahora, con Ámbar intentando chantajearla y Roberto aparentemente creyendo que era responsable del corte de pelo de Ámbar, la situación había evolucionado. Catalina sacó su portátil y accedió a su cuenta bancaria. Tenía sus propios ahorros, dinero de su salario que había estado guardando durante años. Roberto sabía de la cuenta, pero no de su saldo. Podía retirar 200.000 pesos sin levantar sospechas, aunque no tenía intención de pagarle a Ámbar. La reunión era simplemente una oportunidad para darle la vuelta a la tortilla. El domingo por la mañana llegó con otro texto de Ámbar. No lo olvides. Lunes, mediodía. 200.000. Catalina le mostró a Marta la habitación de invitados, agradeciéndole su hospitalidad. Marta la abrazó con fuerza, susurrando, recuerda lo que dije. No tienes que protegerlo. El viaje a casa se sintió como un viaje a otra vida. Catalina ensayó lo que le diría a Roberto, cómo actuaría cuando lo viera. Sorpresa, confusión, ira. ¿Debería dejar que confesara o confrontarlo de inmediato? Cuando entró en el camino de entrada, el coche de Roberto no estaba. Catalina entró en la casa con cautela, medio esperando encontrarlo esperando, pero las habitaciones estaban vacías. En la cocina, el plato del pastel había sido lavado y guardado. Las copas de vino habían desaparecido de la mesa de centro. Incluso la cama había sido deshecha y rehecha con sábanas limpias. Roberto había borrado toda evidencia de su fin de semana con Ámbar. Catalina revisó su teléfono. Ni mensajes, ni llamadas perdidas. ¿Dónde estaba? Había huido, incapaz de enfrentarla después de lo que creía haberle hecho a Ámbar, o simplemente estaba evitando la confrontación inevitable. Desempacó su bolso de viaje y se dio una ducha, lavando la tensión de las últimas 36 horas. Mientras se secaba el pelo, oyó abrirse y cerrarse la puerta principal. Pasos en el pasillo. Roberto estaba en casa. Catalina se envolvió en su bata y respiró hondo. Era hora del siguiente acto de este retorcido drama. Abrió la puerta del baño y salió al pasillo, encontrándose cara a cara con su marido. Roberto tenía un aspecto terrible. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su cabello normalmente pulcro, despeinado. Saltó ligeramente cuando la vio, la culpa escrita en sus facciones. «Has vuelto pronto», dijo, con la voz ronca. Había poco tráfico. Catalina lo estudió con atención. «Te ves fatal». «¿Fin de semana duro?» Roberto se pasó una mano por la cara. «Simplemente no dormí bien». «Estrés laboral». «Algo así». Roberto no pudo mirarla a los ojos. «Voy a darme una ducha». «¿Roberto?» La voz de Catalina lo detuvo. «¿Hay algo que quieras decirme?» Se giró lentamente, su expresión una mezcla de miedo y resignación. Este era el momento de la verdad. Catalina esperó, con el corazón palpitando, la confesión que sabía que estaba por llegar. Comenzó Roberto, y luego se detuvo. «Creo que necesito ayuda, Catalina». «¿Hice algo?» «No puedo explicarlo». Catalina se cruzó de brazos, esperando. ¿Confesaría la aventura? ¿El haberle cortado el pelo a Ámbar? ¿O quizás ambas cosas? No recuerdo mucho del viernes por la noche, continuó, las palabras saliendo a borbotones ahora. Comí un poco de pastel, quizás demasiado vino, pero me desperté el sábado y había pelo por todas partes. La miró desesperadamente. Creo que podría estar sonámbulo de nuevo, como cuando nos casamos. Catalina recordó esos episodios, raras ocasiones en las que Roberto se levantaba por la noche, reorganizaba muebles, incluso cocinaba sin recordar nada al día siguiente. Habían consultado a un médico en aquel entonces que le había recetado una medicación que pareció resolver el problema. ¿O eso habían pensado? «¿Pelo?», preguntó Catalina, fingiendo confusión. «¿Qué quieres decir?» Roberto negó con la cabeza. «No importa». «¿Lo limpié?».
Pero creo que debería ver al doctor Valdés de nuevo. Volver a tomar esa medicación. Estaba ocultando la aventura, usando su historial de sonambulismo para explicar el pelo sin revelar su origen. Era astuto, Catalina tuvo que admitirlo, y conveniente. Creo que es una buena idea, dijo, decidiendo seguirle el juego por ahora. Deberíamos concertar una cita mañana. El alivio inundó el rostro de Roberto. Gracias por entender. Se movió hacia ella, con los brazos extendidos para un abrazo. Catalina retrocedió. Voy a preparar un poco de té. Deberías darte esa ducha. El dolor brilló en sus ojos, rápidamente reemplazado por la resignación. Asintió y continuó por el pasillo hacia el baño. Sola en la cocina, Catalina se permitió una pequeña y amarga sonrisa. Roberto estaba atrapado en una red de su propia creación, una que estaba a punto de apretarse significativamente. Mañana se reuniría con Ámbar. Y luego, armada con todas las pruebas que necesitaba, finalmente confrontaría a su marido con la verdad. El lunes amaneció claro y fresco, el aire de otoño llevando un indicio del invierno por venir. Catalina se vistió con especial cuidado, seleccionando un traje de pantalón gris carbón que proyectaba confianza y autoridad. Su cabello, peinado en suaves ondas alrededor de su rostro, complementaba su sutil maquillaje. Necesitaba parecer serena, en control, exactamente lo contrario de cómo se sentía. Roberto ya se había ido a trabajar cuando ella bajó. Había estado inusualmente callado en el desayuno, bebiendo una taza de café solo y apenas tocando la tostada que ella había preparado. Antes de irse, había confirmado que había concertado una cita con el doctor Valdés para la semana siguiente para discutir su episodio de sonambulismo. La mentira flotaba entre ellos, casi tangible en su audacia. Llegaré tarde a casa esta noche, le había dicho Catalina. ¿Cena con Jimena? Otra invención. No había hablado con su amiga de la universidad, Jimena, en meses, pero Roberto simplemente asintió, claramente aliviado de tener la casa para él solo unas horas más. Ahora, mientras Catalina recogía su bolso y sus llaves, comprobó que todo estuviera en su lugar para su reunión con Ámbar. Su teléfono estaba completamente cargado, con el vídeo grabado fácilmente accesible. También había descargado las imágenes a su portátil, guardando múltiples copias en varios lugares. El sobremanila en su bolso contenía impresiones de los intercambios de correo electrónico de Roberto y Ámbar, pruebas concretas de su aventura. Lo que no contenía eran los 200.000 pesos que Ámbar había exigido. Catalina no tenía intención de pagar por su silencio. Esta reunión no era para negociar, era para recuperar el control de la narrativa. Llegó a la cafetería en la calle Francisco Sosa 20 minutos antes, seleccionando una mesa en el rincón más alejado donde su conversación no sería escuchada. El café estaba moderadamente concurrido con la gente del almuerzo, proporcionando suficiente ruido ambiental para tener privacidad sin estar abarrotado. Exactamente a las 12, la puerta se abrió y Catalina reconoció inmediatamente a Ámbar por las imágenes de vídeo. En persona, la joven parecía más pequeña de alguna manera, menos segura de lo que había parecido en los brazos de Roberto. Su antes lujoso cabello rubio ahora estaba oculto bajo un gorro negro que le cubría la frente. Pero nada podía ocultar la mirada atormentada en sus ojos, o la tensión en sus hombros mientras escaneaba la habitación. Catalina levantó ligeramente la mano, captando la atención de Ámbar. La mujer más joven se acercó con cautela, deslizándose en la silla frente a Catalina sin quitarse el gorro. «Viniste», dijo Ámbar, su voz quebradiza por la ira apenas contenida. «¿Dónde está mi dinero?» Catalina la estudió, notando los círculos oscuros bajo sus ojos y la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su teléfono sobre la mesa. «¿Ni un hola? ¿Ni un café primero? No estoy aquí para socializar con la mujer que me drogó y me cortó el pelo», siseó Ámbar, inclinándose hacia adelante. «Estoy aquí por lo que me debes». «No te debo nada, Ámbar». La voz de Catalina se mantuvo tranquila, controlada. «De hecho, diría que es al revés». Los ojos de Ámbar se entrecerraron. «Destruiste mi pelo. ¿Tienes idea de cuánto va a costar arreglar esto?» Sin mencionar el trauma emocional. «Trauma emocional», interrumpió Catalina, una risa fría escapando de sus labios. «Eso es increíble viniendo de la mujer que ha estado durmiendo con mi marido en mi cama».
Eso es entre Roberto y yo, contraatacó Ámbar, aunque su mirada bajó momentáneamente. Esto es sobre lo que me hiciste a mí. Tienes razón. Centrémonos en lo que hice. Catalina abrió su bolso y sacó su teléfono, girándolo para mostrarle a Ámbar el vídeo en pausa. Lo tengo todo, Ámbar. Tu llegada a mi casa. Las cosas que dijiste de mí. Tu esposa es una idiota. ¿Recuerdas eso? El pastel, el vino, todo hasta el momento en que te hice ese nuevo y elegante corte de pelo. El rostro de Ámbar palideció mientras veía las imágenes silenciosas. Estás fanfarroneando. El vídeo no muestra que me cortaras el pelo. Catalina pasó al siguiente clip. No lo hace. El color desapareció por completo del rostro de Ámbar mientras se veía a sí misma yaciendo inconsciente mientras Catalina afeitaba metódicamente una franja en su cuero cabelludo. Tú. Estás loca, susurró. No, solo harta. Catalina guardó el teléfono. Esto es lo que va a pasar. Vas a desaparecer de nuestras vidas. De la de Roberto y la mía. No más llamadas, no más mensajes, no más reuniones. Le dirás a Roberto que no quieres volver a verlo nunca más, y lo dirás en serio. ¿Y si no lo hago? La voz de Ámbar vaciló a pesar de su intento de desafío. Entonces este vídeo va a tu empleador, a tu familia, a tus amigos. Catalina inclinó la cabeza. ¿Cómo crees que reaccionarán al verte en la cama de un hombre casado, insultando a su esposa antes de ser drogada hasta la inconsciencia? Sin mencionar las posibles implicaciones legales. Eso es chantaje, dijo Ámbar, aunque su tono carecía de convicción. Sí, lo es, asintió Catalina agradablemente. Irónico, ¿verdad? Ámbar se desplomó en su silla, la lucha visiblemente drenándose de ella. ¿Y Roberto? Se lo vas a enviar a él también. Roberto y yo tendremos nuestra propia conversación, dijo Catalina. Una que ya no te concierne. Por primera vez, algo parecido a la vergüenza cruzó las facciones de Ámbar. Me dijo que estaban separados, dijo en voz baja. Viviendo juntos, pero esencialmente divorciados. Dijo que te quedabas por razones financieras. Catalina sintió una punzada de dolor a pesar de sí misma. Era la excusa más vieja del mundo, pero aún así dolía escucharla. ¿Y le creíste? Fue convincente. Ámbar se tocó el gorro inconscientemente. ¿Sabe el que fuiste tú? ¿Quién hizo esto? Cree que lo hizo él mismo. Sonambulismo. Ámbar soltó una risa corta y sin humor. ¿Y se lo creyó? Dios, los hombres creerán cualquier cosa que proteja su ego. Un camarero se acercó a su mesa, preguntando si querían ordenar. Catalina pidió 2 cafés, ignorando la mirada de sorpresa de Ámbar. No me quedo, protestó Ámbar una vez que el camarero se fue. Sí, te quedas, contraatacó Catalina. No hemos terminado. Cuando llegaron los cafés, Catalina empujó uno hacia Ámbar, quien lo miró con recelo. No está drogado, dijo Catalina secamente. Si quisiera hacerte más daño, no lo haría en un lugar público. Ámbar tomó un sorbo tentativamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, me dices cuánto tiempo ha estado pasando, dijo Catalina. Y no mientas. He visto los correos electrónicos que se remontan a 6 meses. 8 meses, admitió Ámbar. Nos conocimos en una conferencia de trabajo en febrero en Guadalajara. No llevaba su anillo. Catalina asintió, absorbiendo la información. 8 meses. Mientras ella había estado planeando la celebración de su 27º aniversario, Roberto había estado comenzando una aventura. ¿Y nuestra casa? ¿Cuántas veces? Ámbar se movió incómodamente. Algunas. Principalmente cuando visitabas a su madre. ¿Te llevó a algún otro lugar? ¿Restaurantes, hoteles? ¿Por qué te haces esto a ti misma?, preguntó Ámbar, con genuina confusión en su voz. Porque necesito saber exactamente que le estoy perdonando, respondió Catalina, sorprendiéndose a sí misma con las palabras. Los ojos de Ámbar se abrieron de par en par. ¿Te vas a quedar con él? ¿Después de todo? Catalina sorbió su café, considerando la pregunta. ¿Se iba a quedar?
El plan había sido la confrontación, el divorcio, una ruptura limpia. Pero sentada aquí, frente a la manifestación física de la traición de Roberto, Catalina se encontró reevaluando. Eso es entre Roberto y yo, dijo finalmente, haciendo eco de las palabras anteriores de Ámbar. Lo importante es que tu relación con él ha terminado. ¿Por qué tú lo dices? Un destello de la anterior rebeldía regresó a los ojos de Ámbar. ¿Por qué tú vas a terminarla?, la corrigió Catalina. ¿Hoy? Le vas a decir que encontraste las cámaras, que sabes que su esposa lo descubrió todo, que se acabó. ¿Y si en cambio le digo lo que hiciste tú? Entonces el vídeo se hace público, dijo Catalina simplemente. Y todos perdemos. Ámbar miró fijamente su taza de café, en silencio durante un largo momento. Me estaba enamorando de él, dijo finalmente, su voz pequeña. No, no lo estabas, respondió Catalina, sin crueldad. Te estabas enamorando de la idea de él, de la versión que te presentó. Créeme, ese hombre no existe. Ámbar levantó la vista, encontrando la mirada de Catalina directamente por primera vez. ¿Existió alguna vez? Quiero decir, el hombre con el que te casaste. La pregunta tomó a Catalina por sorpresa. ¿Había habido alguna vez un momento en que Roberto fuera realmente el hombre que ella pensaba que era? ¿O había estado viviendo con una ilusión durante 27 años? Eso pensaba, respondió honestamente. Pero ahora no estoy segura. Algo pasó entre las dos mujeres entonces, un momento de entendimiento compartido que trascendió sus posiciones adversarias. Ambas habían sido engañadas por el mismo hombre, aunque de diferentes maneras. Lo terminaré, dijo Ámbar finalmente. No por ti. Por mí. Se tocó de nuevo el cabello oculto. ¿Esto? Lo que pasó. Es un toque de atención. Merezco algo mejor que ser el secreto de alguien. Sí, lo mereces, asintió Catalina. Ambas lo merecemos. Ámbar se levantó, dejando su café casi intacto. Nunca quise hacerte daño, dijo. Sé que eso no significa mucho ahora, pero es verdad. Nunca pensé en ti como una persona real con sentimientos. Solo eras un obstáculo. La esposa. ¿Y ahora? Ahora lo entiendo mejor. Ámbar se ajustó el gorro. Para lo que sirva, lo siento. Catalina asintió, aceptando la disculpa por lo que era, imperfecta, pero genuina. Si alguna vez te sientes tentada a llamarlo de nuevo, recuerda el vídeo. Recuerda que no dudaré en usarlo. No llamaré, le aseguró Ámbar. He terminado de ser el error de alguien. Mientras Ámbar se alejaba, Catalina sintió que un peso inesperado se levantaba de sus hombros. La confrontación que había estado temiendo de alguna manera la había dejado sintiéndose más ligera, más segura de sus próximos pasos. Pagó los cafés y salió de la cafetería, su mente ya girando hacia la conversación que le esperaba en casa. Roberto llamó mientras ella conducía de regreso a la casa. Catalina lo dejó ir al buzón de voz, aún no lista para escuchar su voz. Cuando revisó el mensaje en un semáforo, su tono de pánico le dijo todo lo que necesitaba saber. Catalina, necesito hablar contigo. ¿Ha pasado algo? Por favor, llámame cuando recibas esto. Ámbar había cumplido su palabra. Había terminado con Roberto, quizás diciéndole exactamente lo que Catalina había sugerido. Ahora Roberto estaba desesperado, tratando de adelantarse a la situación antes de que Catalina descubriera la verdad. En lugar de ir a casa, Catalina condujo a casa de Marta. Su suegra abrió la puerta con una mirada de sorpresa que rápidamente se convirtió en preocupación cuando vio la expresión de Catalina. Necesito hablar contigo, dijo Catalina. Sobre Roberto. Marta la hizo pasar sin hacer preguntas, llevándola a la mesa de la cocina donde habían compartido el desayuno apenas el día anterior. Cuéntame, dijo simplemente, y Catalina lo hizo. Le contó todo a Marta, el cabello rubio en el coche, los correos electrónicos que había descubierto, el elaborado plan que había ejecutado para exponer la aventura. Incluso le mostró el vídeo, adelantando los momentos más íntimos por respeto a todos los involucrados. Marta escuchó sin interrupción, su rostro cada vez más grave. Cuando Catalina terminó, la mujer mayor extendió la mano sobre la mesa y tomó las suyas.
Siempre temí que se pareciera demasiado a su padre, dijo Marta, su voz cargada de decepción. Pero tenía esperanzas. Lo sé, dijo Catalina suavemente. Yo también. ¿Qué harás ahora?, preguntó Marta. Catalina se había estado haciendo la misma pregunta todo el día. La respuesta le llegó con una claridad sorprendente. Le voy a dar una opción. De vuelta en su coche, Catalina finalmente devolvió la llamada de Roberto. Él respondió al primer timbre. Catalina, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Sí, tenemos que hacerlo, asintió ella con calma. Estaré en casa en 20 minutos. Catalina, lo que sea que hayas oído. 20 minutos, Roberto, repitió, y luego terminó la llamada. Mientras conducía a casa por lo que podría ser la última vez como esposa de Roberto, Catalina se sintió extrañamente en paz. La ira y el dolor todavía estaban allí, enterrados bajo la superficie, pero ya no la controlaban. Había recuperado su poder, no a través de la venganza, sino a través de la verdad. Lo que sucediera a continuación sería en sus términos. La casa apareció a la vista, el coche de Roberto aparcado en la entrada. Catalina se detuvo a su lado, respiró hondo y salió a la luz menguante de la tarde. Era hora del acto final. Roberto esperaba en la sala de estar, caminando de un lado a otro sobre la alfombra que habían comprado juntos en su viaje del 20º aniversario a San Miguel de Allende. Cuando Catalina entró, se detuvo en seco, su rostro una máscara de ansiedad y culpa. Se había cambiado la ropa de trabajo por unos vaqueros y un suéter, como si se preparara para una noche larga y difícil. Catalina, comenzó, su voz tensa por una compostura forzada. Tenemos que hablar de algo. Ella dejó su bolso con cuidado en la mesa de la entrada, tomándose su tiempo para quitarse el abrigo y colgarlo en el armario. Cada movimiento era deliberado, comprándole preciosos segundos para ordenar sus pensamientos. Sí, asintió finalmente, moviéndose para sentarse en el sillón frente al sofá. Tenemos que hacerlo. Roberto permaneció de pie, con las manos entrelazadas delante de él como un colegial penitente. No sé cómo decir esto, pero creo que alguien ha estado en nuestra casa. Catalina levantó una ceja. ¿Alguien ha estado en nuestra casa? Sí, cuando estabas en casa de mi madre. Roberto se pasó una mano por el pelo, alterando su peinado cuidadoso. Creo que nos vigilaron. Vigilaron, repitió Catalina, su tono neutro. ¿Qué te hace pensar eso? Encontré cámaras, pequeñas, en el dormitorio y en la cocina. Su voz bajó a casi un susurro. Alguien nos estaba grabando. A nosotros, Catalina inclinó la cabeza. O a ti y a Ámbar. El color desapareció del rostro de Roberto. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que lograra hablar. ¿Lo sabes? Lo sé, confirmó Catalina, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones que amenazaba con liberarse. Lo sé todo, Roberto. Se hundió en el sofá, los hombros caídos en señal de derrota. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Importa? ¿Una semana? ¿Un día? El caso es que ahora lo sé. Catalina juntó las manos en su regazo para evitar que temblaran. 8 meses, Roberto. 8 meses de mentiras. La cabeza de Roberto se levantó de golpe. ¿Te lo dijo ella? Ámbar. Sí. Tuvimos una conversación muy esclarecedora hoy. Catalina mantuvo su mirada. Después de que intentara chantajearme. La confusión nubló sus facciones. ¿Chantajearte? ¿Por qué? Por cortarle el pelo. Catalina no vio razón para ocultar la verdad por más tiempo. Yo coloqué las cámaras, Roberto. Hice el pastel con los somníferos. Volví mientras ambos estaban inconscientes y le di a Ámbar su nuevo estilo. Luego puse la maquinilla en tu mano para que pensaras que lo habías hecho tú. Roberto la miró con incredulidad. ¿Tú? Fuiste tú. ¿Pero por qué lo harías? ¿Por qué? La compostura de Catalina se resquebrajó ligeramente, la indignación filtrándose en su voz. Traes a tu amante a nuestra casa, a nuestra cama, y me preguntas por qué. Porque me traicionaste de la manera más íntima posible. Porque me llamó idiota mientras comía pastel en mi cocina.
Porque después de 27 años de matrimonio, ni siquiera pudiste respetarme lo suficiente como para tener tu aventura en un hotel como un infiel normal. Nunca quise hacerte daño, dijo Roberto, las palabras huecas e insuficientes. Claro que sí, contraatacó Catalina. Quizás no conscientemente, pero cada mentira, cada noche hasta tarde, cada fin de semana que me enviaste a casa de tu madre para poder estar con ella, fueron todas decisiones que tomaste, sabiendo que me harían daño si alguna vez me enteraba. Roberto se cubrió el rostro con las manos. No sé qué decir. Empieza con la verdad, sugirió Catalina. Por una vez. Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿La verdad? La verdad es que fui egoísta. Débil. Ámbar me hizo sentir joven de nuevo. Deseado. No se trataba de ti. No, interrumpió Catalina bruscamente. No me des la excusa de la crisis de la mediana edad. Esto no se trata de lo que yo hice o dejé de hacer. Se trata de tus decisiones. Tienes razón, admitió Roberto, pareciendo envejecer ante sus ojos. No tengo excusas, solo arrepentimientos. Catalina lo estudió, a este hombre que había amado durante casi 3 décadas, el padre de sus hijos ya adultos, el compañero con el que había construido una vida. En ese momento, parecía un extraño. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Roberto en voz baja. ¿Basar estamos? Eso depende, dijo Catalina, de si finalmente estás listo para ser honesto conmigo y contigo mismo. Haré cualquier cosa, prometió rápidamente. Consejería, terapia, lo que quieras. Nunca la volveré a ver. ¿Lo juro? Ella ya terminó las cosas, le informó Catalina. De manera bastante definitiva, por el sonido de tu mensaje de voz. Roberto asintió miserablemente. Dijo que encontró las cámaras, que sabía que tú lo sabías todo, que no podía ser parte de esto. Chica lista, comentó Catalina. Más lista de lo que yo era a su edad. ¿Qué significa eso? Catalina suspiró, sintiéndose repentinamente cansada. Significa que una vez me quedé con un hombre que no me merecía. No estoy segura de querer cometer el mismo error 2 veces. ¿Qué estás diciendo? La alarma agudizó la voz de Roberto. Catalina, por favor. ¿Podemos superar esto? ¿Podemos?, preguntó ella. Porque esto no es solo sobre Ámbar. Tu madre me habló de tu padre, de sus hábitos. Roberto se estremeció como si lo hubieran golpeado. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él con esto? Todo, dijo Catalina suavemente. Ella se quedó porque eso es lo que hacían las mujeres de su generación. Pero esperaba que tú fueras mejor. Ambas lo esperábamos. No soy mi padre, protestó Roberto débilmente. No lo eres, desafió Catalina. ¿Cuántas hubo antes de Ámbar, Roberto? ¿Cuántas aventuras he perdonado sin siquiera saber de ellas? Él desvió la mirada, incapaz de encontrar sus ojos. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Eso es lo que pensaba, dijo Catalina, una profunda tristeza instalándose en su pecho. Por cierto, tu madre lo sabe. Le conté todo esta tarde. La cabeza de Roberto se levantó de golpe, un horror genuino en su expresión. Le contaste a mi madre. Merecía saber por qué su hijo la estaba usando como coartada para su aventura. El tono de Catalina era inflexible. Está decepcionada pero no sorprendida, lo que dice más sobre tu patrón de comportamiento de lo que yo podría decir jamás. No puedo creer que hayas involucrado a mi madre en esto, dijo Roberto, la ira finalmente abriéndose paso a través de su remordimiento. No puedo creer que tú hayas involucrado a tu madre en esto, contraatacó Catalina. Cada vez que me enviabas a su casa para poder estar con Ámbar, la hacías cómplice de tus mentiras. Ella merece algo mejor que eso. Ambas lo merecemos. Roberto volvió a guardar silencio, el breve destello de indignación extinguido por la verdad de sus palabras. ¿Así que esto es todo? ¿27 años? Simplemente. Se acabó. Catalina consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Había terminado su matrimonio? ¿Podría algo salvar lo que se había roto? ¿O había estado roto durante más tiempo del que ella se daba cuenta, las grietas simplemente ocultas bajo el barniz de la rutina y la comodidad? No lo sé,
admitió finalmente. Lo que sí sé es que no puedo volver a como eran las cosas, fingiendo que todo está bien mientras tú vives una doble vida. No lo haré, prometió Roberto fervientemente. Nunca más. Seré completamente transparente. Puedes tener acceso a mi teléfono, a mi correo electrónico, a todo. Eso no es un matrimonio, Roberto. Es una prisión para ambos. Catalina negó con la cabeza. No quiero ser tu carcelera, revisando tus mensajes y rastreando tus movimientos. Esa no soy yo. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó él, la desesperación asomando en su voz. Quiero, Catalina hizo una pausa, dándose cuenta de que no lo había articulado completamente ni siquiera para sí misma, quiero espacio. Tiempo para pensar en lo que quiero para el resto de mi vida. Ya sea que eso te incluya o no. Espacio, repitió Roberto como si probara la palabra. ¿Me dejas? Dejo esta casa, aclaró Catalina. Marta me ha invitado a quedarme con ella un tiempo. El rostro de Roberto se contorsionó con incredulidad. ¿Mi madre te invitó a quedarte con ella? ¿Después de todo lo que le hiciste a Ámbar? Tu madre entiende lo que significa ser traicionada por un hombre Morales, dijo Catalina simplemente. Ahora tenemos eso en común. El peso completo de la situación pareció finalmente registrarse en Roberto. Su esposa se iba. Su madre se había puesto de su lado. Su amante había terminado su aventura. En el lapso de un solo día, las fachadas cuidadosamente construidas de su vida se habían derrumbado, dejándolo solo en medio de las ruinas. ¿Cuándo?, preguntó, su voz apenas audible. Esta noche. Ya he hecho una maleta. Catalina en realidad no lo había hecho todavía, pero la decisión se había cristalizado durante su conversación. Volveré por el resto de mis cosas más tarde. Catalina, por favor. Roberto se movió para arrodillarse ante su silla, buscando sus manos. No hagas esto. Dame una oportunidad para arreglarlo. Ella le permitió tomar sus manos, notando lo frías que se sentían contra su piel. No estoy tomando ninguna decisión permanente esta noche, dijo suavemente. Pero necesito esto, Roberto. Necesito recordar quién soy fuera de este matrimonio. Necesito decidir si lo que tenemos, lo que queda de ello, vale la pena luchar. Las lágrimas llenaron sus ojos, cayendo por sus mejillas. Te quiero, susurró. Sé que no lo he demostrado, pero lo hago. Catalina sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. A pesar de todo, a pesar de la ira y la traición, una parte de ella todavía lo amaba también. No al hombre en el que se había convertido, quizás, sino al hombre con el que se había casado, el hombre en el que había creído durante tanto tiempo. Lo sé, dijo en voz baja, pero a veces el amor no es suficiente. Retiró suavemente sus manos de las de él y se puso de pie. Roberto permaneció arrodillado, una figura rota en la alfombra que habían elegido juntos en tiempos más felices. Catalina se movió por la casa con determinación, subiendo las escaleras hacia su dormitorio, donde empacó metódicamente lo esencial para una estancia prolongada: ropa, artículos de aseo, medicamentos, la foto enmarcada de sus padres de su mesita de noche. Roberto no la siguió, permaneciendo abajo donde lo había dejado. Cuando descendió 30 minutos después, arrastrando una pequeña maleta, él estaba sentado en el sofá, mirando fijamente la pared. Levantó la vista cuando ella se acercó, con los ojos rojos e hinchados. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con la voz áspera. No lo sé, respondió Catalina sinceramente. El tiempo que sea necesario. ¿Y si busco ayuda? Veo a alguien ¿Sobre por qué hago estas cosas? Una esperanza desesperada coloreaba sus palabras. Eso sería un buen comienzo, reconoció Catalina. Pero necesitas hacerlo por ti mismo, no por mí. No para salvar nuestro matrimonio. Roberto asintió lentamente, pareciendo absorber la sabiduría de sus palabras. ¿Al menos llamarás? Para saber que estás bien. Lo haré, prometió ella. Y hablaremos eventualmente, cuando esté lista. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. He transferido la mitad de nuestros ahorros a mi cuenta personal, le informó. Solo para que lo sepas. Toma lo que necesites, dijo Roberto.
Es tanto tuyo como mío. Catalina asintió, apreciando este pequeño gesto de justicia en medio de los escombros. Adiós, Roberto. Adiós, Catalina. Salió al aire fresco de la tarde, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El peso que había estado presionando su pecho durante días, quizás más tiempo del que se daba cuenta, comenzó a aliviarse mientras cargaba su maleta en el maletero de su coche. Mientras se alejaba de la casa que había llamado hogar durante tantos años, Catalina no sintió ni triunfo ni desesperación. En cambio, una curiosa sensación de posibilidad se apoderó de ella. Por primera vez en décadas, su futuro no estaba escrito, no estaba definido por su papel como esposa de Roberto. Marta esperaba en el porche cuando Catalina llegó, una cálida luz brillando detrás de ella en el creciente crepúsculo. La mujer mayor la abrazó sin palabras, llevándola adentro donde se había preparado una habitación de invitados y una tetera esperaba en la mesa de la cocina. ¿Cómo se lo tomó?, preguntó Marta, mientras se sentaban en sillas una frente a la otra, tal como lo habían hecho esa mañana. Tan bien como se podía esperar, respondió Catalina, aceptando una taza humeante. Está devastado, confundido. Enojado porque te lo conté. Marta negó con la cabeza. No tiene derecho a estar enojado con nadie más que consigo mismo. Lo sé, pero entender eso llevará tiempo. Catalina sorbió su té, el familiar consuelo de la manzanilla invadiéndola. Le dije que necesito espacio, tiempo para pensar. ¿Y necesitas tiempo?, la estudió Marta por encima del borde de su taza. ¿O ya has decidido? Catalina consideró la pregunta cuidadosamente. Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí quiere creer que puede cambiar, que podemos reconstruir algo de las cenizas. Otra parte sabe que eso podría ser una ilusión. Decidas lo que decidas, dijo Marta, extendiendo la mano para apretarla de Catalina, siempre tendrás un lugar aquí conmigo. Gracias, susurró Catalina, la emoción apretando su garganta. Esa noche, en la tranquilidad de la habitación de invitados de Marta, Catalina permaneció despierta, observando la luz de la luna dibujar patrones en el techo. Su teléfono permaneció en silencio, ni mensajes de texto desesperados ni llamadas de Roberto. Quizás finalmente estaba respetando sus límites. O quizás simplemente no le quedaba nada que decir. Catalina pensó en Ámbar, preguntándose si la joven también estaría despierta esa noche, contemplando las decisiones que la habían llevado a este punto. Esperaba que Ámbar encontrara a alguien que la valorara lo suficiente como para ser honesto, que no la convirtiera en un secreto o una fuente de vergüenza. En cuanto a Roberto, Catalina no podía predecir su camino. ¿Buscaría ayuda, intentaría genuinamente entender sus patrones destructivos? ¿O eventualmente encontraría a otra Ámbar, repitiendo el ciclo que su padre había establecido antes que él? ¿Y qué hay de ella misma? La pregunta persistió mientras el sueño finalmente comenzaba a vencerla. ¿Quién era Catalina Morales sin Roberto? ¿En quién podría convertirse, liberada de las sombras de su engaño? Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, la respuesta se sentía llena de promesa en lugar de miedo. Lo que viniera después, reconciliación o divorcio, perdón o separación final, lo enfrentaría en sus propios términos, con su dignidad intacta y los ojos bien abiertos. El futuro se extendía ante ella, inexplorado pero brillante de posibilidades. Mientras se sumía en el sueño, Catalina se dio cuenta de que al buscar venganza, sin quererlo, había encontrado algo mucho más valioso, a sí misma. Por la mañana, despertaría a una nueva realidad, una que había elegido en lugar de simplemente aceptar, una donde su valor no estaba determinado por la fidelidad de Roberto o la solidaridad de Marta, sino por su propia fuerza y resiliencia. La venganza que había planeado había sido dulce, pero la liberación que siguió fue aún más dulce. El pastel, las cámaras, la maquinilla, habían sido herramientas no solo de retribución, sino de revelación. A través de ellas, Catalina había descubierto verdades sobre Roberto, sobre Ámbar, sobre el matrimonio mismo. Pero lo más importante, había redescubierto una verdad sobre sí misma, que era más fuerte de lo que sabía, más valiente de lo que creía, y más merecedora de honestidad de lo que se había permitido exigir. Lo que trajera el mañana, ese conocimiento permanecería. Y por ahora, por esta noche, era suficiente. Gracias por ver este vídeo. Si te parece útil, no olvides darle a me gusta para apoyarme. Y suscríbete al canal de Historias de Noche con la campanita de notificaciones para no perderte los últimos vídeos.
Tu apoyo me motiva mucho para seguir creando contenido excelente.